Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Decidme un ok o algo. Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Vale. Muy bien. Hola. Buenas, ¿qué Perdonad, tal? Hola, porque ¿qué os estaba tal? esperando en otra cuenta, otra de las 47 cuentas que tengo. Os estaba buscando en una y en otra y digo, no hay nadie, qué cosa más rara, qué cosa más rara. Pero claro, es que no había prueba en la mía personal, que es de donde lo había enviado. Error mío. Nada, ya estoy Vamos aquí. aterrizando. Vale, esperamos un minutito para los que estén dando Vale, ya clase está. ahora, ¿vale? Les Qué pelo, dejamos por Dios. para que se puedan conectar y así yo también, bueno, ya rebajo esto. Venga, hasta ahora. Bueno, son y 6 ya. Yo creo que vamos a empezar, como se va a quedar grabada también. eh, bueno, podemos ir empezando. Hay algunos de vosotros que os veo que estáis en Scuni, ¿verdad? Que a lo mejor habéis tenido clase ahora. Otros que estáis con sí, otros que estáis con un nombre diferente al que yo os conozco. Entiendo porque son cuentas de otras personas, pero bueno, estamos aquí todos. Bueno, objetivo de hoy. Intentaré que no sea muy extenso. Además, bueno, ya digo que podéis contar conmigo y preguntarme mientras estemos en Scuni, así que, bueno, el objetivo de hoy es situaros un poquito a todos, tanto los que habéis llevado en algún momento algún TFG como los que no, pero sí que lo habéis sufrido en vuestras propias carnes o TFMs y sabéis un poco la perspectiva, todos tenemos la perspectiva como alumnos. Bueno, yo no, porque yo soy del plan súper antiguo de licenciatura, que no había que hacer estas cosas, pero he tenido que hacer por otras cuestiones. Objetivo principal, como digo, es ponernos en situación. Entonces, os pongo un poco en el punto en el que estamos. Los alumnos ahora mismo están seleccionando ejes temáticos, ¿vale? Que no es ni el título del trabajo ni el tema concreto del trabajo, es un eje temático marco muy general para que luego a partir de ahí se pueda ir concretando en forma de embudo, que es como les digo a ellos, vamos de lo general y luego ya lo vamos concretando en el trabajo hacia la temática en la que muestren interés. Habrá alumnos que estén muy decididos ya y con las ideas muy claras de hacia dónde quieren dirigir su TFG y otros que no tengan ni la más remota idea incluso ni en qué contexto de eje temático realizar el TFG. Bueno, pues hay un poquito de todo, ¿vale? Em, Hoy es el último, no, perdón, mañana 13 es la fecha tope para elegir. Entonces, en caso de que todos los alumnos hayan seleccionado ejes temáticos, yo asigno al día siguiente. Pero el tema es que aunque les he insistido mucho que el día 13 es el último día, que se ajusten a los plazos y que por favor lo hagan, que les he dado una semana para elegir el contexto macro de eje temático, pero aún así, pues seguro que mañana me encuentro alguno que no lo ha decidido. Yo les amenacé, entendedme bien, diciéndoles que si no se había elegido el día 13, que lo sentía muchísimo, pero que se iba a asignar un tema al azar. Pero luego, pues no hago esas cosas, ¿vale? Les amenazo, les insisto, les presiono
pero mañana, cuando no me encuentre que hay algún alumno que no ha elegido, pues le escribiré y le diré, in extremis, elígelo ya. Ya sí que si no me contesta, pues ya sí que no insisto más, pero bueno, aún así les hago otro recordatorio más, por si acaso, yo qué sé, pues por lo que sea, ¿no? Porque se nos despistan de vez en cuando. Eh, Mañana, último día, el día 14, en caso de que esté todo, que es el viernes, se asignarán todos los TFGs. Esa es mi idea. Si hay algún problema, que a lo mejor siempre surge alguna historia, pues lo tendremos el lunes, ¿vale? Pero la idea es que el viernes todos sepamos ya, o profesores sepáis ya, qué alumnos tenéis asignados de TFG. Em, voy a ir empezando con la presentación, que es la misma presentación que les he hecho a los alumnos, pero para que sepáis la información que tienen ellos, que también os viene bien a vosotros, y luego he incluido una cosita más para vosotros, que es sobre todo pasos, procedimiento de las cosas que tenemos que estar pendientes en cada momento, ¿vale? Hay algunas que pasaré rápido. Os voy a compartir pantalla, Mm. Vamos a poner porque me sale aquí. esto tan así. Bueno, si lo que quiero en realidad es esto. Ay, pero viene en formato, bueno, da igual. Bueno, así lo veis bien, ¿no? Sí. Vale. Voy a llevar esto para aquí. Bueno, esta es la presentación un pelín modificada para vosotros, que es la que tenéis en Moodle. Como ya os llegó hace unos días, toda la información pertinente con respecto al TFG está subida a Moodle, a nuestro espacio de información y comunicación. Hay una pestañita que es TFG, donde están todos estos documentos subidos. Los alumnos, por su parte, tienen un espacio que se llama Gestión TFG, creo recordar. Hay un curso que es Gestión TFG UCM, que a vosotros no os implica, y gestión TFG UPSA, que es todos los que estáis aquí lleváis, no, a excepción de alguna persona, pero prácticamente todos lleváis UPSA. Entonces, en los alumnos está dividido UCM UPSA y en vosotros también está dividido, pero dentro de la misma pestaña TFG está dividido UCM UPSA. ¿Vale? Porque llevamos procedimientos diferentes, la normativa es diferente. Ya con UPSA, al ser el primer año en el que los alumnos se nos gradúan de UPSA, hemos aprovechado para introducir algunas modificaciones que ya llevaban pesando mucho en los últimos años, sobre todo con respecto al peso que tiene la defensa en el TFG. Teníamos muy poquito porcentaje, era una defensa que realmente no era defensa, era exposición. Bueno, lo hemos modificado un poquito, que ahora os explico. Bueno, dentro de las cosas que les hemos explicado a los alumnos están, claro, como estoy compartiendo, vosotros veis lo mismo que yo, que es esto, ¿me lo puedo cargar? ¿Me lo puedo llevar a algún lado? Porque no quiero estar subiéndolo y bajándolo. Bah. Bueno, les explicamos un poquito la finalidad del TFG, que es incorporar en un trabajo, todo lo hemos sufrido, como digo, incorporar en un trabajo todas las competencias adquiridas a lo largo del tiempo en un ámbito determinado, ¿vale? Esto es un poco lo que pone sobre papel. El trabajo debe ser original, inédito, autónomo. Esto debemos insistirles en que es un trabajo en el que tienen que aportar de alguna manera algo, les decimos algo novedoso, pero es que aporten su pequeño granito de arena. Si es una conclusión más elaborada, más original por su parte, pues perfecto. Que es un programa que se han ingeniado, perfecto, pero tiene que aportar algo diferente. No solo puede ser una reproducción de un copio y pego de un sitio a otro, ¿vale? También les insistimos mucho en que el trabajo es suyo. El profesor está ahí para ayudar, está para asesorar, pero todo lo que quede reflejado en el papel tienen que responsabilizarse de que es suyo. Y eso sobre todo se va a ver de cara a la defensa cuando estén ante el tribunal y tengan que defender, que en este caso sí que va a haber que defender, su trabajo. Si no estás seguro con lo que has escrito, de lo que has puesto sobre papel, no lo pongas, porque después el tribunal te va a apretar, si en caso de que algunos apretamos más que otros, y vas a tener que justificar o defender eso que has escrito. Entonces, de nada sirve, y esto les insistí mucho, de nada sirve que a la hora de la defensa
tú digas, no, es que el tutor me dijo, es que el profesor. No, el trabajo es tuyo, alumno, y como tuyo te tienes que responsabilizar de lo que pones en él y de lo que defiendes después en él. También les digo, por otro lado, que es tuyo, tú tienes que decidir lo que pones, pero por favor, déjate asesorar por el profesor porque seguro que te va a aportar muchas cosas, muchas ideas que te van a venir bien y seguro que te va a orientar para que si estás teniendo un error garrafal en tu trabajo, error garrafal me refiero a que pones una afirmación, los ejemplos que voy a poner son de mi área porque son los que más domino. La educación emocional es no sé qué, no sé qué, no sé cuál. Y no citas nada, eso es un error gordo que tiene que estar el profesor pendiente para que eso esté referenciado con el autor de esa frase, que luego esté en bibliografía. O sea, estas cositas básicas del TFG, pues sí que vosotros tenéis que estar al quite y decirle al alumno, incluye esto, incluye esto. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos encontramos después cuando está el trabajo final que hay errores de este tipo y que obviamente no se le pueden achacar al tutor, ¿vale? Al profesor tutor. El tutor le ha insistido que todo tiene que ir referenciado y que todo tiene que venir con su autor, su año, tal, pero luego es el alumno a veces el que decide no incluir eso por un despiste, porque hay frases que considera que son conclusiones suyas, pero en realidad no lo son afirmaciones de otros autores y por eso no ha metido el- en la referencia bibliográfica, bueno, pues ya está. Después nos podemos encontrar al final que un trabajo no reúne los requisitos, pues ya está. Quiero decir con esto que os quitéis un poco, indicáis al alumno todo lo que hay que hacer, pero después el alumno refleja en un papel lo que considere oportuno. Me pone que la conexión es inestable, espero que me sigáis escuchando bien. Bueno, les explicamos esto de las convocatorias, no tiene más historia. Esto sí que es importante. Practicum y TFG son diferentes. A lo largo de los años nos hemos encontrado que en el TFG se incluyen unidades didácticas, hablo de los prácticas, y en la memoria de prácticas cogen esa unidad que han hecho en su centro de prácticas y ¡plas! La reproducen y la llevan al TFG. Esto no nos vale y se lo llevamos diciendo muchísimo tiempo, ¿vale? Un TFG no puede ser lo mismo que un practicum, son conceptos diferentes, son trabajos diferentes, uno es práctico, como su nombre indica, y refleja toda la experiencia que has tenido en el centro de prácticas, y un TFG es un trabajo estrictamente Esther, no se te escucha. académico. Tiene que reunir las condiciones básicas. ¿Habéis dicho? Se corta bastante. Sí, Sí, Ay, sí, no conseguimos seguirte. por la conexión, Sí, maldito sea, porque... Pero hay momentos que sí que vamos bien. sí, hay Sí. momentos que vamos ahora bien, perfecto. pero hay otros que... Vale, si vamos mal, intentad cortarme lo antes posible. Vale, Entre corta y corta. Vale, ahora bien, la mayoría bien. Venga, vamos a intentar seguir. ¿Me estáis siguiendo hasta ahora, ahora más o no, menos? eso. Se te corta, Esther. Se me corta. Vale, vamos a hacer una cosa. Me voy a cambiar de ubicación, que creo que aquí llega poca señal. ¿Me esperáis un minuto que me cambio de ubicación y vuelvo? ¿Vale? Vale. Ya lo siento.
A ver. Lo que pasa es que aquí veréis a mi perrita con más frecuencia de lo habitual. Está por aquí, ¿vale? Bueno, aquí yo creo que mejor porque estaba en el punto más alejado de la wifi, así que bueno, yo creo que aquí ya me escucháis bien, ¿verdad? Que estoy hablando como si ya fuera... Sí, Ahora sí. sí. Perfecto, gracias. Pues venga, vamos a continuar. Vale, estábamos por aquí. ¿Esto cómo desaparece? Vale, en lo que estaba, Practicum y TFG son diferentes. Por tanto, nos vamos aquí un poquito más abajo, que les recuerdo a los alumnos que no se puede hacer una unidad didáctica, que eso no implica estas tres opciones que ahora vemos, y todavía no contemplamos la posibilidad de hacer una investigación al uso, es decir, una investigación con un pretest, un programa, un posttest, análisis de datos, requiere estadística, requiere, aunque sea algo sencillito de comparación de medias o tal, bueno, requiere un conocimiento de estadística por nuestra parte, aunque sea sencillito, vamos, que sencillito que comparación de medias, pero tenemos que trabajar con algunos estadísticos, Pearson, tal, que no todo el mundo está muy puesto y que a lo mejor es complicado. Y además, para hacer una investigación, también necesitamos que todos los TFGs pasaran por el comité de ética, ¿vale? Esto no se lo he comentado a los alumnos porque tampoco les aporta más historia, pero porque lo conozcáis vosotros. De momento no contemplamos investigación por esto, ¿vale? Entonces, las modalidades que les ofrecemos es hacer un trabajo teórico experimental, que en el fondo lo de experimental suena a investigación, pero es más experiencial que otra cosa. Esto es la modalidad más usada, que es mitad teórico, mitad práctico. ¿Vale? Lo de práctico puede ser pues una experiencia que a lo mejor hayan podido tener, os pongo algunos ejemplos después, que tengan un par de sesiones de alguna experiencia de mindfulness, por ejemplo, en clase, que lo quieran reflejar, entonces hacen un trabajo teórico viendo las bondades del mindfulness en relación al rendimiento académico y luego cuentan su experiencia, vamos, reflejan un poco cómo es el proyecto y qué maneras de experimentar esa parte teórica. Hacer un proyecto de profundización, que esto sería hacer un pequeño marco teórico más reducido y centrarse sobre todo en un programa de intervención, por ejemplo, que lo desarrollen de arriba abajo, o hacer una revisión bibliográfica, que es trabajo teórico más al uso, ¿vale? Profundizar mucho en algún aspecto teórico de arriba abajo. El de abajo sería, sobre todo, para que nos entendamos, teoría pura y dura. El del centro es un mayor porcentaje de prácticas si se desarrolla un programa de intervención, aunque hay que documentarlo, hay que justificarlo, etcétera, etcétera. Y este sería el mix, ¿vale? De teórico y práctico. Esto es lo que les ofrecemos. A ver si pasa esto. ¿No? Y ahora se me ha quedado pillado. Les pongo algunos ejemplos, ¿vale? No son los mejores ejemplos del mundo porque en el fondo, bueno, se puede hacer un programa entero, un programa de intervención entero basándose en el mindfulness, pero aquí lo que viene a decir es una experiencia que hayas tenido con el uso de los cuentos, con educación emocional, mindfulness, pues que cuentes una parte teórica en la que se base todo eso y una parte más práctica, pero más reducido que lo que sería la segunda opción de hacer toda una propuesta, un proyecto más grueso, ¿no? Más profundo. Y lo último, pues igual, unos ejemplos de revisión bibliográfica al uso. No contemplamos aquí tampoco hacer una revisión bibliográfica tipo revisión sistemática. No sé si os suena a muchos esta opción, que se trabaja con Prisma y demás. Bueno, hacer una revisión sistemática es mucho más complejo y es como una revisión bibliográfica, pero a lo bestia, manejando muchísimos artículos y muchísima documentación. Para eso se utiliza ya digo, el Prisma que es también muy complejo. De momento, para un TFG no consideramos que haya que tomar tanto nivel de complejidad. Ya para un TFM o un doctorado ya sí, pero de momento no. Aunque tiene que cubrir los mínimos, como digo, de todas las fuentes que se manejen en la revisión bibliográfica, ¿vale?
También les explicamos qué es plagio y qué no es plagio. Aquí hay algunas de las cuestiones, porque sabéis que el TFG tenemos que generar, luego os lo contaré, unas tareas en Moodle y la tarea en Moodle va con Turnitin. El Turnitin lo que nos dice es cuánto porcentaje del trabajo está copiado de otros sitios, ¿vale? Entonces aquí les explicamos, aquí sí que me detuve bastante con ellos para explicarles que no se agobien, porque hay veces que empiezan a agobiarse y dicen, "¿Y si pongo que no se agobien tampoco, pero que hay que parafrasear a los autores y siempre citando su procedencia y que todo lo que sea, pues eso, lo de abajo, deducciones, reflexiones relativamente, comentarios propios, etcétera, no es plagio. A ver, aquí también dos cuestiones. Yo hubo un año que me encontré un trabajo en el que venía, o sea, un trabajo tiene que tener su sentido, su coherencia. En la parte de definiciones o introducción de qué es la educación emocional, por ejemplo, hubo un trabajo que afortunadamente me di cuenta antes de que lo entregara, ponía párrafo, 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 introduciendo todos los párrafos de la siguiente manera. Según fulanito meganito, la educación emocional es no sé qué. Párrafo siguiente. Según menganito de Martínez y Fernández es no sé qué. Según... Y así había como 5 o 6 párrafos que todos empezaban por según tal, según tal. Digo, sí, sí, está muy bien que hagas una revisión de todas las definiciones que te has encontrado sobre el término, pero ten en cuenta que este trabajo tiene que mantener unos, no sé, una estética también, una forma de introducir las cosas. Me decía, pero si está todo citado, y digo, sí, vale, o sea que hay veces que nos centramos mucho en esto y luego perdemos la vista de otras cosas. Digo, esto lo puedes reconducir de otra manera y al final lo que es muy interesante es que tú puedas hacer una deducción final de a raíz de todas estas definiciones, podemos concluir que este término, pues es ta, 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 ta. Todo eso ya sí que no lo tiene que citar como tal, porque es una reflexión suya a partir de lo que ha extraído de fuentes de otros autores. Todas esas definiciones previas estaban muy bien citadas. Os he introducido ya el hecho de que también tengan cuidado con otras cosas. Pero eso es un poquito lo que les instruimos, ¿vale? Os iba a decir, y os iba a decir otra cosa, sí. Esto de las reflexiones, tened también en cuenta que en un TFG no se pueden emitir opiniones personales. Prohibidísimo. Es un trabajo académico. Académico muy formal, el primer muy formal de toda la trayectoria de académica que tengan. No se puede poner opinión personal del tipo, pues me parece que este término no se ajusta mucho a la sociedad. No, eso guárdatelo para ti. En un TFG no se pueden poner opiniones personales, ¿vale? De hecho, lo ideal es que el TFG esté escrito o bien en primera persona del plural, hemos iniciado, o bien en impersonal. Se concluye de esta definición que o se espera no sé qué, no sé cuál, ¿vale? Pues esto es un poco lo que también les decimos. Pero en primera persona del singular, he realizado una búsqueda, no, tampoco se suele, eso no es no es lo más adecuado. Bueno, aquí tenéis las fechas que aparecen en las guías didácticas también, ¿vale? Importantes de estas fechas. Ahora mismo en noviembre estamos dando la información general, solicitan el eje y se adjudican estos ejes y su tutor, ¿vale? Que es lo que os he dicho que estamos justo en esta semana. En los meses de noviembre, diciembre, tened en cuenta que después del puente de diciembre empiezan con exámenes. Lo digo por si se pueden tener durante la segunda quincena de noviembre, pues es mejor. Aquí realizaríamos la primera tutoría grupal. Si algunos de vosotros tenéis un TFG, pues es con ese alumno, ¿vale? Pero los que tengáis 2 o más, les citamos a través de correo electrónico, una vez que sepamos los alumnos que tenemos, que en eFaculty es donde lo vais a consultar y ahí os aparecen todos los correos electrónicos. Les escribimos un correo, por favor, tened cuidado,
todos los correos electrónicos ponerlos con copia oculta en el CCO, ¿vale? Para evitarnos problemas. No suele pasar nada y de hecho entre ellos se conocen y saben quiénes están con unos, quiénes con otros, pero si lo hacemos con este cuidado, pues mejor todavía. Tutoría grupal con todos, donde les explicamos no toda, pero la guía docente, son todas las guías docentes de las 4 titulaciones son parecidas, a excepción de las competencias que tienen que desarrollar. Todas las personas que estáis aquí creo que estáis solo en los magisterios, en infantil y en primaria, no hay nadie de los otros grados. Explicaríamos la guía docente, cogéis una y cualquiera de las dos. Características del TFG, que es un poquito todo lo que vamos a ver hoy. Especificarles que es un trabajo formal, que tienen que atenderse a las normas, a las reglas que hay aquí escritas, ¿vale? Explicaremos la primera entrega, que ahora veremos de qué va, y dudas iniciales, ¿vale? Pero con el grupo completo. Puede que tengamos algunos alumnos que sean de infantil, otros de primaria. Bueno, pues más o menos las dudas suelen ser todas parecidas, ¿vale? El Disculpa, 8-9 de enero, es decir, Esther, disculpa. sí. Yo creo que estoy en el grupo de educación social. Ah, tú estás en educación social, sí, efectivamente, Ismael. Vale, pues te coges tu guía de educación social, Vale. ¿vale? O sea que además, no, pero tú tienes mezcla de varias. Tú tienes de educación social y de otra cosa. Da igual, te puedes coger la guía docente de cualquiera de las dos, porque son, o sea, la estructura del TFG es la misma. Lo único que es verdad que tienen que, después, cuando se pongan a desarrollar su TFG, las competencias que tienen que incorporar pues son diferentes, pero esas las tienen reflejadas en cada guía docente. Pero vamos, la información general es igual para todos, ¿vale? O sea que puedes hacerla grupal igualmente. Vale, gracias. 8-9 de enero, que es justo a la vuelta de Navidad. Ahí tendrán los alumnos sus reuniones de prácticas, ¿vale? Con sus tutores de prácticas. Esta tutoría grupal la hemos puesto recomendada porque generalmente hay algunos de ellos, no todos, pero muchos de ellos en Navidad aprovechan para darle un vuelco al TFG porque, bueno, tienen más tiempo, ¿no? Y después de los exámenes, de haber descansado un poquito y tal, pues se ponen con esto. Entonces, yo os diría que, bueno, que también les anunciarais que el 8 o el 9, el día que queráis, el 9 de enero a las no sé qué hora, pues podemos tener una tutoría para todos aquellos que quieran. Es voluntaria, ¿vale? Ya digo, porque a lo mejor a algunos les aporta y a otros no. Ahí os dejo libertad, vamos, no es que os tenga que dar autorización, pero que tenéis libertad para citarlos o no, como queráis. 20 de enero es una fecha clave porque tienen que hacer la primera entrega en Moodle. Para ello tenéis que generar una tarea en Moodle para que puedan subir este anexo, ¿vale? En esa primera entrega, que ahora vemos los anexos, se incluye básicamente esta información que hay aquí. No es simplemente una información orientativa de hacia dónde va su TFG, es decir, que les damos un tiempo prudencial para que lean, busquen, pero tienen ya que definir bastante bien hacia dónde va el TFG. Básicamente se incluye un título, que yo esto siempre les digo que el título lo dejen para el final, porque hasta que no se desarrolla todo el trabajo no se sabe bien qué palabritas son las más adecuadas para el trabajo. Pero bueno, esto como vean. Todo esto se puede modificar a lo largo del tiempo, pero es necesario que ya hayan pensado todas estas cosas. Título orientativo, boceto de esquema, un esqueleto, una estructura de qué elementos va a componer, que también a vosotros como tutores os da una idea de si tiene hilo conductor, de si tiene coherencia un poco todos los apartados, si tiene sentido todo lo que está poniendo, si pone cosas inconexas que te pone primero un apartado que por sentido común debería ir después. Bueno, pues ahí os hacéis una idea de cómo están las cabezas. Para este esquema también os anticipo que suelen usar mucho la IA, ¿vale? El ChatGPT. Entonces, no vamos a ponernos a reñir sobre ChatGPT, sí o no. Nos ayuda mucho y yo no sé a vosotros, a mí también, ¿vale? Nos ayuda mucho.
pero insistirles, que esto también les insistía a ellos, yo les hablo directamente, abiertamente de la IA y del ChatGPT. Está muy bien que lo usemos para ayudarnos, pero hay que hacer una relectura y sobre todo no dejarse llevar por los patrones que sabemos todos que tiene un ChatGPT o plataformas similares. Que no lo dejen tal cual, ¿vale? Que hagan una relectura, que de verdad que tienen que saber qué hay escrito porque luego lo tienen que defender. O sea, que lo usen, que hagan un esquema introductorio o que hagan lo que quieran, vamos, pero que no se queden solamente con la primera información que les da el ChatGPT, que tengan cierto criterio de las cosas. Bueno, no siempre es fácil conseguir esto, pero lo vamos a intentar. Objetivos generales de su trabajo, bibliografía inicial consultada y una aproximación a la temporalización que va a llevar hasta el 6 de mayo, que será la entrega final del trabajo. Entrega del trabajo escrito. A lo largo, esto es del 20 de enero, a lo largo de febrero, en función de si tenéis más alumnos con TFG, menos, si son más aplicados, si son más rápidos, menos rápidos, a lo largo del mes de febrero tendremos una tutoría individual obligatoria con cada uno de ellos. La duración puede ser relativamente corta, o sea, no hace falta estarse 1 hora y media con cada uno, ¿vale? En el que les vamos a pedir para esta tutoría individual, les convocaremos también por correo y les diremos a tal fecha, tal hora, tienes la tutoría con nosotros. Tendrán que contarnos, hablarnos en relativa profundidad de al menos 3 artículos que hayan visto que estén especialmente orientados o que sean especialmente interesantes para su TFG. Debatiremos sobre él. Nosotros no necesitamos conocer esos artículos, es el alumno el que nos tiene que contar qué ha encontrado esos artículos, por qué le parecen interesantes, de qué años son, qué han cogido de ahí, qué es más acertado, qué no, que nos hablen un poquito del interés que ha suscitado para ellos esos artículos. Y deben haber iniciado ya el trabajo y nos deben traer a esa tutoría individual dudas concretas que tengan del trabajo una vez que han empezado ya a redactarlo, ¿vale? Esta tutoría es bastante importante porque es de tú a tú, es la individual, es obligatoria y tiene bastante peso dentro del trabajo, que creo que era un 15%, ¿vale? Eso a lo largo de... ¡Ah! Se me ha ido. Eso a lo largo de febrero. En algún momento, ya digo, tenéis que medir un poquito si tenéis muchos TFGs, pocos, si van más rápido o menos. Ahí les citáis a cada uno de ellos cuando queráis. A lo largo de febrero, marzo, abril, dependiendo de cada uno, es momento de ponerse a tope a escribir, redactar, a ajustar TFG, ¿vale? Ahí seguimiento y resolución de dudas. Esto es un poquito a demanda. Hay algunos alumnos que solicitan más tutorías, otros que menos. También les he insistido a ellos que los profesores están para ayudar, están para hacer seguimiento, están para resolver dudas, que no tengan ningún reparo en solicitar tutorías. De la misma manera les he dicho, también entended que no podéis estar todas las semanas pidiendo tutoría a un profesor porque no es razonable y no os va a poder ayudar por el hecho de que pidáis más tutorías. Entonces, que lleguen a un equilibrio, que a lo mejor reúnan dudas, que vayan avanzando en el trabajo, reúnan dudas y que os pidan tutoría, ¿vale? 6 de mayo, entrega final. En Moodle, para lo cual deberemos tener la tarea creada. Y en ese mismo momento, un poco antes, un poco después, bueno, después esperemos, después mejor no, que lo entreguen junto al TFG y así no hay problemas, tienen que incluir un documento que es simplemente firmarlo y ya está, de declaración responsable. Simplemente en ese documento aparece reflejado que se hacen responsables de la información que va incluida en el TFG, que son autores de esa información y que han hecho un uso responsable de la IA, ¿vale? Lo tenéis en anexos también, es simplemente que lo firmen, lo incluyan, una manera de salvaguardar en cierta medida la autoría del trabajo. 20 de mayo, fecha tope y fecha única
Esto lo hemos establecido así de comunicación de notas, o sea, voy a ver que se me cruzan las ideas. El 20 de mayo hemos establecido como fecha única para comunicar la calificación del trabajo escrito, no antes ni después, ¿vale? Para que todo el mundo el 20 de mayo tenga la nota en el mismo momento. Si empiezan algunos alumnos a recibir la nota antes, empiezan a quejarse a su tutor, oye, que ya fulanito, mi compañero, ya tiene la nota, ¿cuándo nos la...? Entonces se monta al final una presión innecesaria, ¿vale? Así que les decimos a los alumnos que el 20 de mayo todos recibirán su nota. Si lo habéis corregido antes, os la guardáis ahí y el 20 de mayo os ponéis una alarma para poder dar la nota, ¿vale? Pero hasta el 20 de mayo y no después del 20 de mayo daremos la calificación. La nota sobre 10, ¿vale? Del trabajo escrito. Además de la nota sobre 10, de un 7 sobre 10, sí que es muy recomendable que tengan también una valoración más cualitativa. Les indiquemos puntos fuertes, puntos débiles del trabajo, dónde podían haber desarrollado algún aspecto más, no sé, lo que consideréis, ¿vale? Tampoco una parrafada, pero al menos algún comentario sobre su trabajo, para que además del 7 pues tengan una valoración de algo más que les pueda aportar riqueza y valor un poquito a la valoración, ¿vale? 2, 3 y 4 de junio, cuando toque, algunos nos tocarán en un momento, otros en otro, defensa pública del TFG. En esta defensa hay 2 profesores, ¿vale? En el tribunal. Yo llevo, bueno, yo y algunas personas sí que consideramos que el profesor que ha ido tutorizando todo el trabajo no debería estar presente en el tribunal. Pero en Schoolly se lleva realizando así muchísimos años. El profesor que tutoriza está presente en el tribunal y además está otro compañero del área habitualmente para valorar la defensa. Vamos a seguir así este año, más que nada porque hay determinados departamentos que son muy pequeñitos y no es fácil encontrar otros 2 profesores en algunos departamentos, otros 2 profesores del área, además del que ha tutorizado el trabajo. Entonces, parece ser que en este sentido, al ser un centro universitario chiquitito, pues tenemos nuestras cosas buenas, pero estas, pues no tenemos 50 profesores de cada departamento. Entonces, en estas cuestiones se complica, ¿vale? Entonces, estaréis vosotros los que habéis tutorizado el trabajo más un compañero, ¿vale? Y entre los 2 se pondrá la nota final del trabajo. Oye, ¿me vais cortando si hay Esther, algún problema, eh? yo tengo una duda. Dime. Si, por ejemplo, se nota que el trabajo está copiado, que no se le ha currado y no le apruebas el escrito, ¿tiene derecho a ir a la defensa o A ver, sí, espera un segundito, porque os escucho tan bajito. ¿Cómo puedo salir de aquí? Bueno, sí, es que creo que te he entendido. Para eso está esta tutoría individual, por eso le he dado tanta importancia, porque cuando de tú a tú te tiene que contar esos 3 artículos, sabes si maneja la información que lleva escrita en el trabajo o no. Este es un punto de partida importante, o ahí sí que el profesor tiene que presionar un poquito para decirle, cuéntamelo bien, porque si no, entendedme bien, luego no me voy a creer lo que me vas a poner por escrito. Aún así, pueden existir casos en los que tú veas por escrito que la información que hay ahí ni de broma ha podido ser, me estoy exagerando, ni de broma ha podido ser escrita por ese alumno porque no te ha sabido argumentar en estos 3 artículos, porque tú has visto que a lo largo del tiempo las tutorías que has tenido no maneja la información y luego te puedes encontrar un trabajo de 10, ¿vale? Y eso pasa, a partir de la inteligencia artificial pasa. Este punto es importante de tutoría individual y luego en normativa aparece que si a lo largo del tiempo, fijaos que tenemos febrero, marzo, abril, para seguir viendo si eso, efectivamente, si lo que nos va escribiendo o lo que nos va argumentando
luego se corresponde con lo escrito o no. En normativa aparece que el profesor se reserva el derecho de tener una tutoría con el alumno en el que le justifique, además de este momento de tutoría individual, en el que le justifique todo lo que considere el profesor para intentar como, ¿cómo decirlo? Para saber que efectivamente no ha utilizado la inteligencia artificial. Es decir, que le Corroborar. puedes apretar todo lo que quieras para que se justifique que no ha usado, no. Que aunque haya usado la inteligencia artificial, la ha usado de manera adecuada y que él controla absolutamente todo lo que ha incluido en el trabajo. ¿Esto qué es lo que pasa? Si llega el 6 de mayo, nos entregan un trabajo que está escrito, que está muy bien escrito, no se puede suspender aunque sospeches que no tiene nada que ver con su trayectoria, porque es su palabra contra la tuya. No tenemos, y esto es una realidad, parece ser, y nos lo ha dicho Alberto de TIC muchas veces, a día de hoy no tenemos herramientas con las que podamos demostrar que se ha usado la IA 100%. Hay muchas que dicen que sí, pero no son fiables. Lo único que tenemos es el Turnitin, que el Turnitin lo que nos dice es párrafos concretos que están copiados literalmente de otro sitio. Pero en el tema de la IA es su palabra contra la tuya, todavía a día de hoy. Por eso, lo que intentamos, como veis a lo largo del proceso, es evitar o que al menos el alumno vaya trillando todo lo que está consultando de inteligencia artificial. Un trabajo escrito solamente se puede suspender si tiene carencias objetivas por escrito por las que se pueda suspender. ¿Te he contestado, Gerard? Hola, ¿estáis por ahí? Sí, perdona, que estaba Sí. apuntándolo. Ah, entiendo que es por tu voz, pero me sale Mirán, no sé qué Es es. que, es que en mi ordenador, sí, en mi Vale, que estáis ordenador me he compartiendo. podido Es que como os descargar estoy bien el compartiendo Zoom, pantalla, no os veo. No sé cómo sí, ponerlo, vamos. pero que no he podido descargar el Zoom y lo haré estos días. Ah, mira, aquí estás. Y Vale. Hola. Aprovecho para una aclaración, Esther. Sí. Entre la tutoría de febrero y luego estas que se pueden producir hasta mayo, vamos a decir, Sí. estamos hablando de encuentros de diálogo sobre lo que están haciendo o los alumnos nos van a enviar textos para que miremos, revisemos cómo funciona habitualmente. Vale. Durante estos 3 meses, las tutorías son a demanda, ¿vale? Eso quiere decir que si el alumno solicita tutoría, se la damos. Si el profesor considera que hay algún aspecto que aclarar a algún alumno, le convocamos a tutoría, ¿vale? O sea que esto es un poco a demanda tanto del uno como del otro. Lo que no contemplamos es la corrección parcial del trabajo. La corrección como tal se realizará cuando entreguen el trabajo. Durante la elaboración del trabajo, lo que podemos es, sobre todo, resolver dudas o analizar párrafos concretos en los que el alumno tenga una duda muy concreta y nos pueda decir, mira, te voy a enviar este párrafo y este de aquí, que no sé si los he puesto, si tiene algún sentido, si tiene hilo conductor, si hay conexión, hay algo que me falla de este párrafo que no sé qué es. Eso sí, ¿vale? Se pueden leer parcialmente para que tú le puedas devolver una información sobre un texto concreto. Lo que Vale. no podemos hacer, y eso es también consenso un poco de todo el mundo, lo que no se puede, no hay borradores como tal para corregir, o sea, no le podemos pedir, mándame lo que llevas hecho de aquí, de introducción, de marco teórico tal, y te lo corrijo. Eso es lo que no se contempla, ¿vale? Sí, esa parte, por supuesto. Mi duda, pero ahora pienso que lo entendí. A ver, sé de lo que va a hablar el alumno, sobre bueno, qué artículos, más o menos la bibliografía que va a utilizar, dónde se orienta, todo más. Pero el texto en sí mismo, solamente a partir del 6 de mayo voy a tenerlo.
Es Eso eso. es. Lo que Vale, es vale, el vale. trabajo en sí, lo que es el trabajo completo, se Mm, tendrá el 6 de mayo. perfecto. Hasta el momento, lo único que vais a tener de entrega es esta primera entrega, pero no es trabajo, no va en la plantilla del trabajo, por así Sí, decirlo, porque es una plantilla diferente, es un anexo 1. Y lo que vais a tener es mucha información de tú a tú de esta tutoría individual o las posteriores que tengáis durante los meses. O esos parrafitos concretos que os envíen con dudas concretas y que os envíen por correo, que os digan, por favor, mírame este párrafo que no sé cómo ponerlo, que eso me ha pasado a mí muchas veces. Quiero poner todo esto, pero no hay manera. Ahora la IA nos ayuda mucho a cómo poner esto, pero hasta ahora que no teníamos IA, pues hay veces que te enviaban un parrafito o que te decían, o que incluso en esta tutoría individual, como ya han iniciado el trabajo, en muchas ocasiones el alumno te comparte, si lo estamos haciendo online, te comparte la pantalla y te dice, mira, tengo dudas en este punto del trabajo y lo ves tú, ¿vale? O sea que él te puede Ujú, enseñar el trabajo, pero no se trata de que lo analices todo o que te lo leas todo y lo corrijas, sino que él te puede ir preguntando de momentos concretos, ¿vale? vale, perfecto. Gracias. A ver, que no sé cómo va la Yo cosa, que tengo al final una yo dudita, me Esther. enrollo. Sí, dime. Con respecto a los artículos que tienen que entregar, los 3 artículos de los que tienen que hablar, ¿se les ha puesto unas fechas, unos años para que estén actualizados? No, en principio yo lo que les comenté es que lo ideal es que la mayor parte de la bibliografía consultada sea de los últimos 5 o 7 años. Vale, Eso es lo ideal. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, hay o definiciones o gurús que son de hace 100 años que tienen que sí, aparecer en el trabajo, pero porque son figuras de estas importante. importantísimas que han iniciado el movimiento de ese tema o lo que sea. Pues si tienes que poner a esa, lo pones, por supuesto que sí. Pero que la Vale, mayor parte de bibliografía, además de esa, la mayor parte de bibliografía que manejen, lo que les hemos orientado es a que sea de los 5, sería lo ideal, 7 años, más allá, 10 años ya se nos va un poquito, que lo ideal sería 5 o 7 años. vale, gracias. ¿Vale? Bueno, a ver, aquí no me voy a detener mucho porque esto se sobreentiende si no se puede. Estas son las tareas que les hemos indicado a los alumnos. Ahí, me ha quedado. Bueno, que planifiquen, que estén pendientes, que se impliquen. A ver, espera, Andrea, que te me has quedado ahí. Te dejo aquí mejor. Que entreguen los documentos en las fechas, bueno, pues que estén implicados, ¿no? Y que hagan su defensa. Tareas del profesor, pues igual, que se hable con él sobre el tipo de trabajo, orientes, asistas, tampoco me voy a detener mucho porque es de lo que hemos estado hablando, ¿vale? En vuestra responsabilidad sí que está velar por la calidad, pero ya digo, quitaos presión en el sentido de que al final el alumno entrega, entre comillas, entenderlo bien, lo que quiere y que nuestra asesoría, nuestra orientación está ahí, pero si nos hacen caso, perfecto, pero hay veces que no, ¿vale? Dentro de las tareas del profesor tutor está emitir, bueno, un informe. El anexo 3, que es una rúbrica, ¿vale? Para que tengáis un poquito también los criterios en los que os tenéis que basar para valorar el trabajo, ¿vale? En los plazos que sean. Pero ahora, como vamos a ver los anexos y tal, y también vuestra función está participar en los tribunales de defensa que se os solicite, en los vuestros y en los de algún compañero en el que tengáis que estar. Y bueno, esto es lo que genera de tareas de profesor tutor bis, ¿vale? Aquí, ay, ¿y por qué viene desde la B? No sé por qué viene así. Es que no sé, porque están todas puestas, en fin. Eso es. Bueno, da igual, esto como va a ser un PDF. Tareas. Estas son como todos, al menos secuencialmente, lo que tengo yo en mente que que tenéis que estar pendiente en cada momento del proceso, ¿vale? La previa, antes de empezar cualquier cosa, preparar un curso Moodle con las tareas. Esto os tiene que generar, Alberto, un curso
un curso Moodle, ¿vale? Que hay que poner al menos la primera entrega, que es el anexo 1, una tarea para que suban el documento de declaración responsable, que también lo tenéis, es otro anexo, otra tarea donde incluyen el TFG y, recomendable, un foro. Más que nada porque ahí pueden ir poniendo dudas que puedan tener comunes entre unos y otros, bueno, que hay veces que les viene bien. Hay veces que no lo usan, pero por dejarlo ahí, pues tampoco pasa nada. Segunda tarea importante, entraréis en eFaculty, ¿vale? En el sistema de gestión. No sé si algunos, como no habéis tenido que... sí, habéis tenido que entrar para ver las listas vuestras. Bueno, pues en eFaculty hay una pestañita de TFG y ahí veréis los alumnos que tenéis asignados. Pinchando en cada uno de los alumnos, se ve de la titulación que son, ¿vale? Si son de infantil o de primaria. Y también pinchando en los 3 puntitos o tal, hurgando un poquito, si no lo encontráis me lo decís, se encuentran todos los datos de contacto. El importante es el correo electrónico, que es donde vais a tener que escribirlos para citarlos, ¿vale? Tercer punto, citar a los alumnos para esa primera tutoría grupal. En cuanto sepáis a los alumnos, podéis citarlos ya, ¿vale? Por la mañana tened en cuenta que todavía tienen clase, en diciembre tened en cuenta que tienen exámenes, entonces yo os diría que no hay una hora perfecta, ¿vale? Para todos. A lo mejor les podéis proponer en la convocatoria de cita, les proponéis varias opciones y que os vayan diciendo para ajustaros lo máximo posible. No siempre se va a poder. Entonces, si en un momento dado, dejáis, además de esta primera tutoría, alguno que no puede, dejáis la información por escrito en Moodle, pues también les ayudáis. Bueno, siempre hay alternativas o a lo mejor no es lo ideal, pero hacer 2 entrevistas grupales porque hay un grupo que puede un momento, otro grupo que puede otro momento, bueno, ahí tenéis que llegar a una flexibilización, un equilibrio para poder tener esta primera tutoría y que todos los alumnos tengan toda la información, ¿vale? Si la queréis hacer presencial en algún momento, lo que pasa es que tampoco es fácil y son horas muy raras, pero hacerla algún día a las 3 presencialmente que acaban los alumnos, aunque no todos se quedan hasta las 3, bueno, no es fácil, lo sé perfectamente. Como podáis, si tenéis algún problema añadido, pues me decís, ¿vale? A ver cómo lo podemos solucionar. Otra de las tareas es corregir e informar a los alumnos sobre esa primera entrega, es decir, darles un feedback de lo que habéis visto en ese primer anexo donde os recuerdo, ahí va el título, los objetivos, la temporalización, esa primera entrega. Ahora os digo los pesos, lo que se valora, los pesos que tiene para el TFG final. Convocar individualmente para ese segundo momento obligatorio, que es la entrevista individual de febrero. Realizar el seguimiento y las tutorías a demanda, que es febrero, marzo, abril. Corregir el TFG en la rúbrica, es una rúbrica súper sencillita, ¿eh? Y simplemente no desglosamos mucho para no complicarnos la vida. Viene la definición de la rúbrica, lo veréis en los anexos, pero luego a la hora de nosotros tener que cumplimentar, simplemente ponemos la nota y ya está. Y alguna observación si lo necesitamos, pero no nos hemos querido complicar más la vida, ¿vale? Corregimos TFG la rúbrica, informamos sobre la evaluación, que es lo que os he comentado antes. Tenemos que informar cualitativa y cuantitativa. Un paso posterior será subir los trabajos al repositorio, para lo cual os enviaré un mensajito cuando toque, un correo diciéndoos dónde está el repositorio para que subáis los trabajos. Es un repositorio de Drive, ¿vale? Para subir los trabajos antes de los tribunales, porque se pide que antes de que vayáis al tribunal podáis leeros los trabajos que os ha tocado en el tribunal. No hay que leerlos de pe a pa completamente, sino que hay que leer aquellos aspectos, leerlos, yo hay veces que lo llamo en diagonal, ¿vale? Hay muchas lecturas de documentos que se hacen en diagonal y que te llevas una idea para poder debatir en la defensa con el alumno, pero hay que leérselos previamente porque si no, no sabes de qué va el trabajo. Asistir a los tribunales que nos toque, como pongo aquí, previa lectura de los trabajos. Como esto no sé cómo hacerlo, pues lo subo y lo bajo.
Subir las rúbricas también a ese repositorio, ¿vale? Cuando tengamos ya todas las notas finales de la parte teórica y de la defensa, se subirá la rúbrica de cada alumno. Informamos a nuestros alumnos de la nota final y, por último, subir las notas a eFaculty, que será donde aparezcan las actas y toda la historia. Las actas las firmo yo, pero lo que es subir la nota de cada uno de vuestros alumnos, la subiréis vosotros, ¿vale? Esta diapositiva es importante porque así no, si hay alguna cosa que se me ha patinado y que no me he acordado de incluir en la lista, lo iré incluyendo, iré actualizando este documento. De momento es lo que me acordaba, así que fuera importante para que no se os olvidara nada, ¿vale? Momentos de seguimiento importantes, por tanto, esto ya es como una diapositiva a síntesis, ¿vale? Primera tutoría obligatoria, bueno, de bienvenida, de información de todos esos aspectos que hemos comentado antes de Navidad, desde el viernes que sepáis quiénes os ha tocado hasta Navidad, esa tutoría grupal. La grupal voluntaria, esta que os he dicho del 8-9 de enero, después de Navidad, ¿vale? Que es voluntaria, ya digo, en caso de que, bueno, a lo mejor cuando ya leáis todo y tal, decís, pues me viene bien, no me viene bien. Después de esta tutoría grupal, antes de Navidad, también los alumnos te dan feedback de si van a necesitar esta otra o no, ¿vale? Depende de cómo los veáis. Y la última, el momento de seguimiento importante obligatorio es esta tutoría individual, la de los 3 artículos, ¿vale? Que la realizaremos a lo largo del mes de febrero. Y durante todo este proceso y más allá, ¿vale? Son las voluntarias a demanda. Es una diapositiva a síntesis, como digo. Vale, aquí es donde aparecen los pesos, lo que aparece en la rúbrica como tal que vamos a tener que evaluar cuantitativamente. Esta primera entrega, el que aparece en el anexo 1 con todos estos datos, soy muy reiterativa, pero porque así, bueno, os aparece la misma información desde diferentes perspectivas y yo creo que es más fácil de recordar. Esta primera entrega tiene un peso de un 10% sobre el 100% del TFG en total, ¿vale? La tutoría individual, fijaos que tiene un 15% de peso, ¿vale? Por eso es importante, bueno, tomar nota, o sea, el que les digáis a los alumnos la importancia que tiene esta tutoría individual, porque tiene mucho peso en realidad con respecto a todo lo demás. El TFG, el que se sube a Moodle, el que vamos a corregir, el TFG final, 30%, obviamente este tiene mucho peso, es el trabajo en sí. Y luego, este es un aspecto, el de implicación, asistencia, tutorías y tal. Le hemos dado un 5%. Lo digo porque esto ha sido bajo consenso. Yo sí os debo reconocer que nunca he sido partidaria de dar un peso como tal de nota a la implicación, a la participación, a la asistencia, tal. Porque tuve un caso de un alumno, era un chico concretamente, que era tremendamente autónomo trabajando. Trabajaba mucho, trabajaba muy bien, pero trabajaba de una manera muy independiente a mí. Y yo eso, la verdad, lo quise respetar. Me entregó, y fue hace tiempo cuando no había IA, ¿eh? Me entregó un trabajo chapó, tuve una tutoría con él en todo el proceso, no es lo habitual tampoco, ¿eh? O sea que os estoy poniendo un caso excepcional que a mí me hizo replantearme este 5%, es simplemente lo que os quiero transmitir. Tuve una tutoría con él al inicio, vi que tenía la cabeza completamente, perfectamente bien estructurada, sabía perfectamente hacia dónde ir, tenía documentación, material para hacerlo y le dije, tira millas, porque además es verdad que lo tuve en cuarto, cuando en el TFG, pero lo había tenido como alumno en primero. Es verdad que ya sabía cómo trabajaba, era un alumno maravilloso, o sea, que era una pasada. Y le dije, tira millas. Digo, todo lo que necesites de aquí al proceso hasta la entrega, me dices, pero es que no necesita más. O sea, si se ve tan claro, tuve esa tutoría con él, no volví a saber nada de él, me entregó el trabajo que dije, madre mía, no he vuelto a saber nada de él. A ver, un trabajo brutal, perfecto, o sea que fue muy bueno. ¿Qué pasa? Que si hubiera tenido en cuenta este 5%, ese alumno pues hubiera tenido un 5% menos de nota porque no mostró ni implicación, ni asistencia, ni nada, no me demandó nada.
Yo tampoco, pero es verdad que fue un caso excepcional, ¿vale? Y fue lo que a mí me hizo replantearme, jolín, que si las personas funcionan de manera autónoma, sin necesidad de tal, pero porque funcionan muy bien, pues este porcentaje, bueno, que hay veces que yo tengo un poquito de conflicto con esto, ¿vale? Quiero que me entendáis bien la idea, pero como la mayor parte de personas sí que es verdad que tenemos que estar un poquito con el látigo, como diciendo, estate ahí, estate ahí, estate ahí, que si no te vas, que si no te vas, pues por eso queremos dar este 5% a la implicación, ¿vale? Y por último, la defensa oral. Ah, espera, claro, digo, aquí falta información importante. Sí, yo creo que Esther, Dime. me imagino que el trabajo escrito es sobre 10, ¿verdad? Aunque sea un 60%. Cuando Es- vayamos a poner la nota final antes de la defensa, es sobre sí. 10. Sí, en la rúbrica viene así como tal. Os Ah, pone vale. para que pongáis la nota sobre 10. Luego hay otra columna donde viene esa ponderación en qué se traduce sobre 10 y luego la nota final. O sea, vienen 3 columnas para que quede claro, para que no nos liemos. Vale, perfecto. Pero sí, efectivamente, cada una de las notas, yo creo que lo más fácil es puntuarla sobre 10 y luego ponderar. Pues la primera entrega, la ponderación es 10%, pues ponemos lo que supone un 8,5, el 10% del 8,5 lo que supone, ¿vale? Que sería un 0, pues justo un 0,8 no sé qué, ¿no? A ver, Y Esther, importante. Ah, sí. el tribunal no tiene peso sobre el trabajo escrito, ¿no? O sea, lo lee, pero no lo evalúa. Exacto, sí, el Tribunal de Defensa lo lee pero no lo evalúa, eso es. Vale. Vale. La evaluación como tal de nota del trabajo escrito solamente la hace el tutor que ha realizado el seguimiento de todo el trabajo. Y las 2 personas del tribunal que están en la defensa oral, entre las dos tienen que llegar a un consenso para poner la nota de ese 40% de defensa, que se pondrá en la rúbrica también y se sacará la nota final. Es decir, el trabajo escrito solamente lo evalúa uno, la defensa oral la evalúan entre dos. ¿Es eso, no, Marcos? Sí, justo. Vale, perfecto. Gracias. A ver, para poder acceder al momento de defensa oral y ser convocado, tienes que haber aprobado, es decir, sacar con su nota ponderada, en total un 5 sobre 10 de ese 60%. Es decir, tienes que haber superado con un 5 sobre 10 el trabajo escrito. ¿Qué pasa? Que en ciertos momentos, cuando ellos entregan el trabajo escrito, de ahí hasta el momento en el que le damos la nota, ellos podrían ir avanzando en su defensa, ¿vale? Pues esto también se lo he trasladado a ellos. Les animamos a que, aunque todavía no sepan la nota del trabajo escrito, que empiecen a trabajar ya en su defensa, porque si han realizado un buen seguimiento, puede que haya alguna excepción o alguna sorpresa de, uy, pues qué trabajo más deficitario me ha entregado este alumno y no puedo aprobárselo. Pero sabemos más o menos de todos los alumnos que nos han entregado quién es muy probablemente esté aprobado, aunque no sepamos todavía nota hasta que no nos lo leamos bien, pero generalmente se les anima a que desde el momento que entregan el trabajo, aunque no sepan la nota como tal, que se empiecen a preparar la defensa, ¿vale? Pero no pueden ser convocados a la defensa oral si no han superado el trabajo escrito. Diferente es la defensa oral, ¿vale? Es un requisito, o sea, la defensa oral es obligatorio presentarse a ello para poder aprobar el TFG, pero no es estrictamente necesario aprobar la defensa para aprobar el TFG. ¿Me estoy explicando? ¿Me estáis siguiendo? Sí. Sí, Espero que sí. correcto. Sí, sí. ¿Vale? Lo Sí, que sí, sí. es obligatorio aprobar con un 5 sobre 10 para presentarse a la defensa es sobre el trabajo escrito. Y es obligatorio presentarse a la defensa oral para aprobar el TFG. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos este 60% del trabajo escrito, está apto, presentamos a la defensa oral.
La defensa oral son 15 minutos. Es muy, muy, muy poquito tiempo. Antes lo hacíamos de otra manera, había mucho más tiempo de exposición, pero precisamente ya que tiene un 40% de peso, que no está mal, y teniendo en cuenta que está la IA de por medio, se decidió que en vez de hacer tanto tiempo de exposición, que eran 10 minutos de exposición y 5 de debate, invertir un poquito ese tiempo. Entonces, con lo que os tenéis que quedar vosotros es que de 15 minutos de exposición, o sea, perdón, que tiene cada alumno, los 5 primeros minutos son de explicación de los puntos fuertes del trabajo. Ahí le tenemos que orientar al alumno, que obviamente en 5 minutos no da tiempo a contar todo, obviamente. Entonces, que tiene que ceñirse a lo que aporta realmente de valor su trabajo y los puntos fuertes y donde él quiere centrar ese momento de defensa, ¿vale? Entonces, en esos 5 minutos, y yo utilizo a veces mucho esta palabra, se tienen que vender lo máximo posible al tribunal. Vender, entendedme bien en qué contexto, ¿vale? 5 minutos de exposición por parte del alumno y ahí sí que os pido cuando estéis en el tribunal que seáis estrictos con esos 5 minutos porque si no se nos va dilatando todos los TFGs posteriores. Y los 10 minutos restantes es de debate, de preguntas y respuestas, de defensa, de justificaciones, de pedir aclaraciones, un debate con el alumno, ¿vale? Durante los 10 minutos restantes. Y eso es lo que nos da el 40% final, ¿vale? Venga, sigo avanzando, que al final... ¿Hay alguna... A ver, estamos, por ejemplo, estamos las dos en un tribunal, tú eres la tutora para este debate, para el control del tiempo. Normalmente nos ponemos las dos de acuerdo antes o la tutora lo controla más el tiempo, un poco la moderación, pues no sé, es que es muy poco tiempo. Bueno, siempre el alumno se puede extender en sus justificaciones, pero también nosotros podemos, yo qué sé, entusiasmarnos y estamos haciendo preguntas como estoy haciendo ahora que no me callo, ¿no? Pues eso es un poco lo que tenemos que controlar. El hecho de que, si es más que nada por salvaguardarnos nosotros también, porque a lo mejor algunos de vosotros tenéis 3 defensas seguidas, pero yo he llegado a tener 8 y 9 defensas seguidas. Y como te dilates en algún... Yo soy un poco radical en esto, ¿eh? No hay por qué ser tan radical, pero yo os digo mi opinión. Hay que ser un poco radical porque como se vayan dilatando, aunque sean solo 2 minutitos, 3 minutitos de cada uno de ellos, te alargas a 1 hora y pico más de lo que había pensado, de lo que había programado en un principio. Yo soy partidaria, yo os digo lo que yo hago, que es verdad que soy un poco radical. Os lo digo cómo va a ser ahora, ¿vale? Porque antes teníamos los 10 minutos, pero ahora con 5, yo os diría que como consejo es que de los 5 minutos que tienen para exponer los alumnos, que se lo informéis muy mucho en un principio. Vas a tener 5 minutos para exponer. Y yo también os diría que o él se lo controla, vosotros lo controláis, llegáis a un acuerdo entre las dos personas del tribunal, quién toma el tiempo, tú o yo, pero que sí que haya una de las dos personas que lleve el tiempo. Cuando le quede 1 minuto de exposición al alumno, es decir, cuando lleve 4 minutos de exposición, avisar al alumno, te queda 1 minuto, para que él también sepa que tiene que ir cerrando. Y cuando lleguen los 5 minutos, decirle, se te ha acabado el tiempo. Yo creo que es importante marcar bien el tema de los tiempos porque es lo que tú dices. Nosotros profesores, y yo la primera, que mira, ahora me estoy yendo más de la cuenta. Nosotros profesores tendemos a hablar mucho más de lo que debemos. Los alumnos que han estado trabajándose la defensa, pues a lo mejor quieren explayarse un poquito más, pero hay que decirles, y ellos ya lo saben, yo en la reunión que he tenido con ellos, yo ya les he dicho, tenéis 15 minutos, chicos, y son 15 minutos. Y a los 5 minutos tenéis que cortar. Yo ya se lo he anticipado de una manera un poco radical.
en vuestra mano está lo que queráis dilatar ese momento o no. Pero yo os aconsejo que nos ciñamos muy bien al tiempo, a no ser que tengáis 2 TFGs de defensa, 3, y que haya un TFG que os interese especialmente, que le veáis especialmente motivado al alumno, y si os podéis tomar más tiempo, pues que os toméis más tiempo. Pero sobre todo lo digo cuando tenemos muchos seguidos por nosotros, porque escuchar un TFG otro y otro y otro, no siempre cuando llegas al sexto tienes la misma lucidez, y eso es una realidad. Y también pensamos en los alumnos, ¿vale? Que hay alumnos que llevan esperando 1 hora para entrar cuando... Eso. O sea, que tenemos que pensar un poquito en todos, ¿vale? Y yo creo que pensando un poco en todo eso, creo, desde mi humilde opinión o desde mi experiencia, creo que es importante que seamos un poco estrictos en el sentido de los tiempos. ¿Que hay de todo un poco y que os queréis dilatar? Pues eso ya va en cada uno, ¿vale? Y no hay ningún principio de precedencia, por ejemplo, quién va a iniciar el debate, que es el tutor o el otro, no hay... Claro, en Lo general, pregunto o al para saber menos... cómo es habitual. Sí, hay más protocolo en ese sentido, yo creo, en los TFMs y en los doctorados, en las defensas de las tesis. Aquí, como están solamente 2 personas, llegáis a un acuerdo entre las dos. Pues quién abre la rúbrica para poner la nota, quién introduce al alumno. Generalmente el tutor que ha estado haciendo el seguimiento es el que introduce, pues porque tiene más familiaridad con el alumno para que el alumno pues esté un poquito más acompañado o vea que es el tutor el que le está dando pie para iniciar su exposición. No hay preferencia de nada porque ya digo, estamos de tú a tú, o sea, es un acto muy sencillito, son 15 minutos, no es cuestión de que nos alarguemos durante 3 minutos presentando al alumno, presentándonos nosotros, no, tiene que ser ágil. Entonces, se llega a un acuerdo entre las 2 personas del tribunal, quién hace según qué cosas que haya que hacer, quién toma nota, aunque se toma nota los dos, os vais cediendo los turnos de palabra, tenéis que llegar a un acuerdo con el alumno en, pues decirle al alumno, mira, te voy a hacer una serie de reflexiones y preguntas ahora, te las apuntas y me las respondes todas del tirón o me vas respondiendo una a una, eso como queráis acordar en el tribunal, ¿vale? No hay un protocolo estricto como podría ser pues los TFMs, por ejemplo, que suele haber 3 personas o más en el tribunal, o en las tesis doctorales que hay 5 personas en el tribunal o más, es diferente. Esto es más sencillito todo. ¿Vale? Gracias. Bueno, sigo avanzando. Esta información está en las guías, ¿vale? Las guías docentes que las tenéis colgadas en Moodle. Esto es la estructura del TFG, como lo tengo aquí arriba. La estructura del TFG que falta, por cierto, habrá una plantilla, un modelo a partir del cual ellos desarrollarán, que vendrá esta estructura, desarrollarán su TFG. Esa falta es el anexo 4, si no recuerdo mal. Falta en el Moodle, ¿vale? Pero que estoy intentando que me la diseñen un poquito más moderna porque la anterior ya era demasiado y está cocinándose, ¿vale? Pero básicamente esto es lo que tienen que hacer. Como veis, es una estructura muy sencilla, muy general, donde hay que incluir lo que hay que incluir y poco más. Pero sí en este orden, ¿vale? Eso sí que es importante, que vaya en este orden. Esther. Ay, Sí, ¿quién ha sido? dime, dime. ¿Ahí no hay resumen en inglés? No se lo solicitamos ahora, Vale. se lo pedimos. No, solamente en castellano. Una pregunta, no sé si se me oye a mí. ¿Se Sí, me oye? sí, Vale. Susana, dime. Soy Susana. Cuando pones desarrollo cuerpo del trabajo, donde pone, ¿incluimos ahí también el marco teórico? Aquí va todo, prácticamente. Todo lo que es Vale, pero en 2 epígrafes que diga marco teórico y eso es. desarrollo. Eso Vale, es. Todo lo que es el índice ese que se le pide al alumno en el anexo 1, su índice como tal es este punto 6, en realidad, que Una es como el contenido más propio del trabajo, ¿vale? O sea que aquí, en este punto 6, es donde tiene que venir luego desglosados todos los epígrafes
con epígrafe y subepígrafe o como lo quieran estructurar, vamos. Una duda con esto. ¿Tienen que incluir en conclusiones discusión? ¿No tienen apartado de discusión? ¿O no hay discusión? No, no hay porque hay veces que en un trabajo que pretendemos que sea formalmente académico, pero que conclusiones y discusión hay veces que para ellos es un poco jaleo. ¿Qué meto en un sitio? ¿Qué meto en otro sitio? Entonces, en este apartado de conclusiones, aquí puede haber discusión, conclusiones, limitaciones del estudio, pues todo lo que aparece un Vale. poco en esa parte final Ujú. está conclusiones. ¿Que a partir de conclusiones se quieren sacar subapartados? También se puede hacer. O sea que esto es como una estructura muy, muy general de lo que sí que tiene que incluir el trabajo, ¿vale? Luego a partir de ahí luego se puede seccionar un poquito más. ¿Vale? Disculpa, Sí. así como sugerencia, bueno, ya que es el primer TFG de la USA, yo sugiero que se podría hacer como una plantilla para introducir los diferentes elementos o el tipo de letra, o sobre todo para que nos ayude a los profesores y no nos volvamos locos y dedicar tutorías en decir cómo es el tipo de letra y explicar cómo se hacen los interlineados, ese tipo de cuestiones para facilitar un poco. Yo os lo propongo, o sea, que os lo veis interesante. Sí, sí, Ismael, sí, eso es lo que os decía, que es el anexo 4 que falta, que está en cocina, está haciendo al menos unas cuestiones de diseño que no son gran cosa, pero para que tengan una portada en condiciones y luego todos estos elementos y todos estos elementos de formato aparecerán en ese modelo plantilla, ¿vale? Lo que pasa es que es justo el único documento que todavía no está, ¿vale? Vale, pues esto en cuanto a la estructura y estos son muy poquitos, pero para que tengan cierta homogeneidad los trabajos que nos encontramos, son los aspectos de formato, ¿vale? 30, 40 páginas. A ver, es orientativo. Lo orientativo no quiere decir. A ver, es que esto también es un tema complicado. Ha habido en ciertas ocasiones, hace tiempo, profesores que con 42 páginas no permitían los trabajos, ¿vale? Y decían que no, que tenían que ceñirse a las 40 páginas. Mi humilde opinión es que no debemos ser tan tremendamente inflexibles. Debemos ser inflexibles si nos presentan un TFG de 70 páginas, ¿vale? Porque no ha lugar, no tiene mucho sentido un TFG de 70 páginas. Más que nada porque se puede sintetizar la información en 30 o 40, que es lo que se considera razonable. ¿Que un TFG tiene 42, 43? A ver, pues tampoco pasa nada, ¿vale? Yo creo. Es un poco orientativo. Dentro de que nos ajustemos un poquito también al sentido común que se ha situado entre 30 y 40. Menos de 30, pues da que pensar que tampoco es adecuado, porque tampoco se puede incluir muchas de las cosas que queremos tratar con cierta seriedad en menos de 30. Por eso se ha considerado un poco este rango, ¿vale? Que se ajusten lo máximo posible. Dentro de esto, si nos vamos un poquito por debajo, un poquito por encima, bueno, pues con cierta flexibilidad. Esto no incluye, que todo esto viene explicado en la guía docente un poquito más profundo, ¿vale? Pero esto no incluye anexos, bibliografía, portada, no incluye algunas cosas. Esto es de contenido como tal de trabajo. El tipo de letra se les indica más o menos cómo, interlineado, párrafos, pero esto vendrá en el modelo plantilla. Aún así, indicarles a los alumnos, porque esto vendrá en la plantilla de un Word, que esto en un momento dado pues se puede manipular, o sea, manipularse, que se puede modificar, o sea que insistirles a los alumnos que finalmente el trabajo tenga estas características, ¿vale? Esta información, por supuesto que los alumnos la tienen. ¿Cómo debemos entregar? Que esto también les he insistido mucho, que lo pongan en este formato, porque luego no hay manera de encontrar los trabajos. Entonces, que por favor se ajusten a entregar el archivo final del TFG por escrito, que se ajusten a este formato. Primer apellido, guión bajo, segundo apellido, guión bajo, nombre. Y que lo suban así, porque luego vosotros de ahí lo tendréis que subir al repositorio con este mismo formato, entonces ya tenemos trabajo avanzado. ¿Vale?
Disculpa, Con Esther. eso. Sí, ¿Puedes ir a la diapositiva anterior? sí. Sobre todo en esa entrega de entre 30 y 40 páginas, en el momento que planteen algún anexo, ¿esos anexos irían dentro de esas 40 páginas o podría ser flexible? No, es lo que os acabo de decir, Ismael. Las 30-40 son de trabajo como tal. Anexos Vale, son perdona. fuera de ellos, ¿vale? Esta información, de todas formas, es lo que os digo, la tenéis en la guía docente, viene un poquito mejor explicada, y en el manual del tutor, que también es un manual donde viene información reiterada, pero alguna otra que no aparece en la guía docente porque para los alumnos no tiene mayor importancia, pero que debemos tener en cuenta los profesores. También viene bien leer el manual del tutor. Y aparece toda esta información ahí. Es que aquí os lo he puesto de manera lo más sintético posible, pero estos matices vienen en esos documentos, ¿vale? Bueno, plazo. Hasta el 13 de noviembre, que es en lo que estamos, seleccionan los temas. Esto no sé si os viene bien o no, pero bueno, cada uno de los ejes temáticos tiene un código numérico compuesto de 3 cifras. La primera de las cifras es la que nos dice a qué grado pertenece ese eje temático. Si la primera de las cifras es un 1, es decir, es un código de eje temático, es un ciento y algo, estos cientos y algo son para el infantil, me falta una L ahí, son para el grado de infantil. Los que empiezan por el número 2 para primaria, los que empiezan por el número 3 son ejes que valen, por así decirlo, tanto para infantil como para primaria. Los que empiezan por 4 son para pedagogía y los que empiezan por 5 son para la titulación de educación social. ¿Qué pasa con los dobles grados? Que este año en cuarto hacen una de las titulaciones, un TFG de una titulación, y el año que viene, en quinto, hacen el TFG de la otra titulación, ¿vale? En el caso de las dobles titulaciones de primaria e infantil, este año hacen la de primaria, el año que viene harán la de infantil. Y en los casos de los dobles grados de pedagogía, tanto con primaria como con infantil, este año hacen pedagogía, ambos dobles grados, y el año que viene los de primaria, los de pedagogía primaria harán primaria, y el año que viene los de pedagogía infantil harán infantil, ¿vale? También para que os hagáis una idea, porque vais a tener no, en vuestro caso son los dobles grados que podéis tener son estos de primaria infantil, ¿vale? Porque hacen este año primaria. Menos tú, Ismael, que no, que tú tampoco, de doble grado tampoco, porque tienes educación social y no hay doble grado de educación social, ¿vale? Simplemente para que estéis informados. Y hasta aquí, ¿vale? Hasta aquí de esto. Yo tenía ¿Habéis algunas ido? preguntas Sí, sí. que yo tenía algunas preguntas que no he ido al principio preguntando, por no interrumpir. Entonces, una de ellas es sobre los 3 tipos de trabajo, simplemente resumir lo que yo he visto. El teórico experimental, ¿no? Sería a partir de algo que yo he visto, analizo teóricamente y sin embargo el proyecto sería más autónomo, más del alumno, más elaborado por el alumno, ¿o no? Ah, vale, sí, veía yo la autonomía con respecto a ti, digo, la autonomía la van a tener No, no, siempre. no, Sí, no. sí, te he entendido, te he Autonomía entendido. en que haga un diseño el alumno, Sí, es como más evidentemente creativo. justificado y a partir de Es algo, más creativo, aunque tiene que estar justificado efectivamente, y la sí, revisión sí, sí. bibliográfica es la reunión de toda la literatura que Eh, puede encontrar al respecto y hacer un análisis de toda esa literatura. Bueno, toda la que sea relevante. En todo hay un punto de partida de experiencia, pero en uno entiendo que han tenido una experiencia, a lo mejor en unas prácticas y profundizan sobre eso, y en el otro han tenido una experiencia, han detectado una carencia y diseñan algo. Por ejemplo, sí, sí, cada uno puede tener un poco el punto de partida Vale. diferente, eso es. Y luego en los de revisión bibliográfica, claro, nos encontramos que ahora mismo
como bibliografía hay muchísimas cosas en Internet. O sea, valdría también pues, hacer una revisión bibliográfica de blogs de profesores o no lo consideraríamos. Yo huiría un poquito Vale, de ese tipo de fuentes. Yo me ceñiría sobre todo a fuentes, al ser el primer trabajo así académico más formal, yo intentaría irme a fuentes de revistas lo más científico posible. Porque vale. eso en realidad sí que, o sea, que tenemos que referenciarlo, tenemos que seguir la normativa APA, que se me ha olvidado deciroslo, a ellos Sí, les he sí. insistido mucho con normativa APA. Tenemos un documento en Moodle, que es el mismo que van a tener los alumnos y nosotros, nos podemos ir al documento origen, pero tenemos una síntesis que hemos colgado en Moodle para que tengamos muy presente que tenemos que seguir la normativa APA y todo lo que se salga un poco de lo que incluye, a ver, que con APA se pueden citar muchas cosas, se pueden citar webs, se pueden citar muchas cosas, pero cuanto más nos ajustemos a una fuente fiable, yo os diría que nos cubrimos también un poquito en salud en general. Y luego ya por último, ¿nosotros tenemos algún dominio sobre Turnitin? Porque para reducir fuentes o algo de manera individual, porque por ejemplo, si citan fuentes legislativas, es que aparecen 1 millón Tal de cual. páginas. Entonces, ¿podemos individualmente nosotros reducir esas fuentes o digamos que ya viene fijado por SCUNY cuáles son los criterios? No, ya lo veréis cuando se avance un poquito más, vamos, cuando se entreguen el trabajo, sí que se os va a indicar cómo tenéis que descargaros ese trabajo para ver ese porcentaje de Turnitin. Y Vale, una vez que se descargue con el informe Turnitin, aparecerán cada uno de los porcentajes, el 1% viene de aquí, el 2% este viene de aquí. Y veréis si se ajusta, si eso es normativa, que obviamente ese 3% de ese párrafo de normativa lo podréis eliminar porque no claro. corresponde a plagio como tal y podréis ir viendo cada porcentaje a lo que pertenece. Y podéis ir quitando para saber finalmente el porcentaje final de Turnitin. Sí, eso es. Vale, perfecto. Yo creo que no tengo más preguntas. Muy bien. ¿Alguna duda así más? Voy a Yo, el, respecto a ese porcentaje de Turnitin, lo que sí que se podría hacer es configurar la tarea Turnitin para que no aparezcan esos porcentajes como la bibliografía, para también facilitar ese proceso y directamente que ya salga directamente ese porcentaje que a nosotros nos interesa. Sí, lo único, eso sí que Alberto nos lo ha explicado alguna vez. Eso sí que tendríais que recurrir a Alberto, que a mí se me escapa ya cómo configurar el Turnitin para que eso sea así desde un principio, efectivamente. Aunque luego se puede reconducir, pero ahí Alberto os puede echar una mano en caso de que no sepáis, que a lo mejor algunos ya manejáis muy bien el. Yo lo que suelo hacer es, vamos, no soy tan así, me descargo el trabajo y a partir de ahí veo lo que aparece, pero efectivamente, como dice Ismael, se puede configurar desde un principio. Bueno, lo que os comentaba, os voy a enseñar lo que tenemos en. ¿Qué hora es? Me gustaría entreteneros mucho más. Lo que tenemos en. A ver, comparto aquí otra vez. Lo que pasa es que esto se nos habrá ido seguro. Ya voy. Esther, yo tengo una duda. Bueno, es un poco personal, pero es que no me aparece la parte de ejes dentro del campus y la parte de TFG, no me aparece a mí. No sé si... Los mm, ejes, dices, Ay, no te escucho. Ahora, perdón. que no te aparecen los ejes. No, no me aparece la parte, el apartado de TFG con los ejes y con... No sé, es que me lo han enseñado ahora las compañeras. Mira, lo tengo aquí, ¿vale? Que eso es lo que os iba a enseñar, así que justo a ver si Vale, o estamos entrando sea, en el mismo sitio. pero el acceso lo tengo que tener, imagino, tarde o temprano, ¿no? Pero el acceso que no, si lo debes tener, porque mira, es en el espacio me estáis viendo pantalla, ¿verdad? No, es que no me aparece. El espacio de comunicación e información. Espacio de información y comunicación, este lo tenemos todos. ¿No lo tienes tú este? Sí. Sí, pero no me aparece dentro.
A ver, Aquí. aquí. Ahí. Vale. Vale. Parece Y aquí que ahora tenemos. sí. ¿Ahora sí? Sí, pero vale. Lo de los ejes, ¿dónde aparece? Ahora, bueno, te escucho y ya está. Vale. Vale, es que no lo sabía, o sea, no tenía ni idea. Sí, Gracias. sí, tranquila. Si es que aquí hasta que se empieza, hasta que se descubre todo, pues llega Sí, el sí, sí, momento que sí, llega. gracias. Bueno, lo que os comentaba al principio, tenemos un apartado de UPSA y otro de UCM. De UCM, ¿hay alguno de vosotros, creo que alguna persona que lo tiene, pero la Yo tengo. Sí, ¿verdad, Susana? Estaba pensando en Sí, ti. yo tengo 3 de UCM. Vale, pues tú vas a ir un poquito a caballo entre los dos, ¿vale? Ya hablaré contigo para que no te líes mucho, porque este año es un poco, los que tenéis de los dos vais un poco a caballo. La mayor parte de las personas que estáis aquí, no sé si además de Susana alguno más, pero yo creo que el resto nos meteríamos aquí en TFG UPSA, ¿vale? Y en TFG UPSA tenéis el listado de todo lo que a priori necesitamos. Tenemos las 4 guías docentes de cada una de las titulaciones, ¿vale? Yo creo que la mayoría también, a no ser que Ismael y alguno más, pues abrís la de primaria y esta es la en la que nos tenemos que basar. Tenemos los anexos, que tenemos 3, pero nos faltaría el cuarto, que es el que os digo, que es el modelo plantilla del trabajo. Muy rápidamente para que os hagáis una idea por si hay alguna duda así que inicial que tengáis. Esta es la primera entrega, que es el anexo 1. Viene con una plantillita muy sencilla, donde... bueno, da igual. Pues eso, tienen que rellenar. Está con una letra rara, sí, porque ha pasado del Drive al otro lado. De repente me cambian las letras. Bueno. Le cambiéis la letra si queréis, ¿vale? O sea que esto es simplemente el anexo para que se tenga el título, boceto de esquema, índice inicial. En todas partes pongo que es el provisional. Objetivos, si se puede desglosar en general y específicos bien, si no, pues inicialmente un listado de objetivos. Y la bibliografía, que al menos indicamos inicialmente que incluyan 5 fuentes académicas, ¿vale? Y como veis aquí, bueno, pues lo más academicista posible. Temporalización con la actividad que sea y la fecha estimada hasta su entrega final. Comentarios adicionales y ya está. ¿Vale? O sea que como veis es sencillito, pero sí que ya situamos un poco en qué consiste el trabajo. Perdona si te pregunto, y es tonto, pero puede pasar, como tu alumno que lo ha hecho muy bien autónomo, se lo suben antes de la fecha de los 6 de mayo, es posible que lo haga. Sí, es posible. Bien, bien, gracias. Sí, tenéis que poner como fecha tope el Sí. 6. Todo lo que viene aquí, o sea, en general las fechas deberían ser fechas tope, a excepción Del de, 20. eso es, de esa en la que les emitimos la nota, que lo hacemos todos a la vez para que no nos estén dando, entendedme bien, por favor, que a veces que soy demasiado directa hablando, para que no nos den la matraca con dame la nota, porque mi compañero ya la tiene. Declaración responsable, pues eso, que yo soy el autor de esto, nos lo firman y nos lo suben a Moodle, y la rúbrica, que es sobre todo a la que quería llegar, para que veáis que es muy sencillita, no nos complicamos con... Ay, Dios, que tenía que haber dejado abierto. Bueno, ya sabéis que tengo una, una edición rara. Esta es, pues eso, en los criterios en los que nos basamos, aproximados, para que tengáis una idea de lo que se valora en cada uno de los criterios. Este es el 10%, el análisis de los 3, 15%, ¿vale? Bueno, la estructura, lo que es el trabajo en sí, la participación. Y aquí en la exposición y defensa, como estamos 2 personas, bueno, pues se ha desglosado en 4 apartados para que se tenga un poquito más de criterio a la hora de valorar. Esto es información, el cuadro, y aquí abajo esto es lo que tenemos que rellenar. Esto es el informe que no es informe como tal, es una rúbrica a rellenar. Entonces,
es lo que comentaba antes, Gerard. Ponemos la nota sobre 10 de cada una de las entregas y como cada una tiene un peso diferente, pues finalmente ponemos la nota ponderada hasta llegar a la nota final, cada una con su ponderación. Es altamente recomendable rellenar esto de observaciones y comentarios tanto en la parte de trabajo escrito como en la defensa, porque este va a ser el documento que finalmente subamos al repositorio junto con el TFG para que quede constancia de la valoración y la nota que se le ha puesto. Como veis, no hay reflejado aquí en esta rúbrica en ningún sitio las personas del tribunal que están presentes, ¿vale? Lo importante es la valoración del alumno, eso es CUNY contará con esa información, pero lo que se sube no aparece el nombre de las dos personas del tribunal porque es una rúbrica del alumno, ¿vale? Si se quiere Esther, buscar una quién estará en pregunta. ese tribunal, se buscará. Sí. Cuando yo el día 20 le subo la nota al alumno, ¿aparece la nota desglosada en la rúbrica, aunque no aparezca el 40%, o solo la nota final? El O sea, día yo le pongo 20 de mayo, El día 20 le dices la nota del trabajo escrito. pero le desglosado en la primera entrega Ah, espera. sí, 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 sí. Solo el 30%. La El nota es día- la del 30%, lo único que le doy. Vale, ya está. No, no, perdón. O sea, el 30% es porque me ha venido el trabajo escrito. Sí, sí, hay que decirle el 60% para ver si está Ah, finalmente superado o no. Entonces, sí, claro, vale, se envía todo, o sea, se le informa de cada uno de los aspectos. Es verdad que, vale. por ejemplo, en la primera entrega, después de la primera entrega, pues ya tiene que haber recibido un feedback para que pueda continuar. Entonces, prácticamente cada vez que tengamos una actividad en la que hay peso, hay ponderación, se le tiene que dar un feedback al alumno. Lo único Vale. que hasta que no nos entregue el trabajo final de este 30% y el 5%, pues no va a tener, ese día 20 de mayo no va a tener esta información porque nos faltan 2 notas, por así decirlo. ¿Vale? Perdona la pregunta que hasta ahora estaba clara, pero ahora ya no. Esta información del 20 de mayo la subimos en eFaculty o la comentamos al alumno directamente. No, en eFaculty solamente se sube la nota final y al final de todo el proceso de Eso, defensa y de todo. En eFaculty solamente va la nota final, pero en el durante, cada vez que hagamos algo que tiene peso, hay que retroalimentar esa actividad al alumno. sí, pero el 20 de mayo la información va directa de nosotros al alumno específico y no a una plataforma cualquiera de Scuni, para Eso decir, es, ¿no? Para que... ¿Sí? eso es. Vale. Les escribiremos, lo que se hace habitualmente es que se les escribe un correo Eso. indicándoles la nota que tienen de ese 60% desglosado, lo que han sacado en algunas de las notas ya las sabrán, y una valoración un poquito más descriptiva de todo el proceso de evolución. Eso es. Hola Esther, yo tengo una duda. Bueno, más bien es una propuesta. No sé si anteriormente o si existe alguna base de datos con otros TFGs para que podamos ver otros estilos de trabajo similares a los que vamos a corregir y tengamos como esa guía. Una referencia de alguno que esté, Sí, sí, os puedo quizás facilitar. uno de cada tipo para que más o menos nosotros, pues eso, trabajos bien hechos, ¿no? Y que podamos ver un poco, pues, cuál es la forma o lo que se considera un trabajo mejor hecho y demás. Vale, sí, te puedo buscar alguno que quiera también. Os puedo Sí, facilitar alguno sin nombre y sin dar datos. Os puedo facilitar alguno para que tengáis una idea, sí, no hay problema. bien. Vale, Esther, genial, muchas gracias. Nada. A ver, ya he visto que Paula se ha tenido que ir. Sí, que sois de los que entráis, de los que os vais antes. Vale, pues está la rúbrica. Sí, ya no me queda nada. Anexos, ejes temáticos.
justo era Paula, ¿no? La que me lo había dicho, pero bueno, que están aquí los ejes en los que a los que pueden optar los alumnos. Esto es lo que os he explicado antes de los códigos, y aquí viene el código, ¿vale? 301, pues es para infantil primaria, departamento de teología, y hay aquí un pequeño descriptor. Esto es lo que han tenido los alumnos para poder decidir. Pero como veis son muy macro, muy generales. Este eje es de teología, este es de psicología. Bueno, esto es para los magisterios. De pedagogía, que ya digo que no sé por qué os estoy explicando esto, bueno, que se ajustan un poquito porque no hay nadie, más que nada, se ajustan a los itinerarios. Y también en educación social se ajusta un poquito a los diferentes ámbitos de educación social. Esto es lo que se les ha facilitado a los alumnos. Y aquí por los ejes, pues eso, general de educación física, general de lengua. De pedagogía hay dos ejes diferentes, aquí es la única salvedad, que hay dos de este gran área, ¿vale? Uno que es más de innovación y otro que es más teórico. Bueno, toda esta información la tenéis, o sea que tampoco. Esta es la información, esta es la presentación de los alumnos, que es muy parecida a la que os he puesto, pero con alguna pequeña salvedad. El manual del tutor que os comentaba, que viene información reiterativa, os advierto ya, de las guías o de otros sitios, pero que es como especialmente interesante y por eso está recogida aquí, para que la tengáis en cuenta. El documento de APA 7, con cómo debemos orientar a los alumnos, y aquí una pequeña salvedad también. En muchas ocasiones los alumnos nos piden que les digamos cómo citar esto en APA 7. Yo os diría que en general no entráramos mucho en la dinámica de esto lo tienes que citar así, así, así. En un a ver, tampoco, yo no es que tampoco sea de decir búscate la vida, ¿vale? Yo estoy ahí para ayudarte, pero hay determinadas cosas que tienes que haberte mirado previamente para generar la duda. Es decir, yo como tutor tuyo no te voy a decir cómo citar eso en APA, sino que pregúntame si la duda concreta que tengas. Pues esto es de un congreso, entonces al ser un congreso no sé si lo tengo que citar de manera de como un acta o como vale, pues eso sí, pero que sean ellos los que hayan ya informado, se hayan informado de cómo tiene que ser lo de APA, ¿vale? Aún así, que les podemos echar una mano, porque en muchas ocasiones, y yo la primera, APA es tan exquisito que a mí se me escapan algunas cosas y las tengo que volver a mirar para ver si la coma o el punto va adelante o detrás, ¿vale? Pues lo miramos y les ayudamos, pero que sea un trabajo en el que sea el alumno el que sea proactivo, ¿vale? Que no les digamos nosotros cómo citar en APA, que ya sabemos que no es fácil y que genera mucho trabajo, pero bueno, que hay veces que nos depositan mucho trabajo que es suyo, simplemente que lo tengáis en cuenta. Y ya de cara a un futuro, orientaciones al alumnado de defensa oral. Por si os sirve, es un documento muy sencillito, que simplemente es muy general para todos, pero luego, concretamente, en función de cómo veáis a vuestros alumnos, si hay algunos que tienen más capacidad oratoria, otros menos, más vergüenza, menos vergüenza, pues les podéis dar seguro unas orientaciones mucho más ajustadas a cada uno, ¿vale? Para que en la defensa, pues hay muchos que lo pasan un poco regular, porque es un momento tenso y eso lo sabemos todos. Es muy poquito tiempo bueno, cuando vas desde el rol de tribunal es muy diferente a estar como rol de alumno, ¿vale? Y algunos de vosotros que hayáis hecho un máster hace poco, pues de repente hay que cambiar ese rol y es diferente la perspectiva. Así que, bueno, en las defensas ya hablaremos, pero hay que, bueno, intentar ser lo más familiares posibles, siempre guardando las formas de lo que es un acto de defensa, que no se nos tiene que olvidar que es un acto de defensa, ¿vale? Con su protocolo, con su historia académica, y debemos respetar eso así, pero que sepamos que los alumnos, muchos de ellos, un gran porcentaje van nerviosos, entonces, bueno, pues vamos a intentar tranquilizar o dar las mejores orientaciones para que vayan lo mejor preparados posible a ese momento, ¿vale? Pero ya eso será otra fase diferente. Y ya está, me he ido un poquito, pero bueno,
Yo creo que hemos hecho un repaso bastante amplio de todo. ¿Alguna duda más que se haya quedado así inicialmente por ahí? Yo tengo una duda que me dijo Pilar Navarro, que ya no viene en las reuniones, pero que si podía hacerla, pues genial. Me dijo que había una alumna que le había preguntado que el tema, cómo influye el bilingüismo en inglés, español, en los trastornos del lenguaje y la comunicación, ¿de qué departamento sería? ¿O de qué línea temática? Si es más de inglés o es más a nivel lenguaje o... Claro. Eh, yo diría, por el tema del bilingüismo, me iría más a inglés, pero tampoco soy yo experta en Ya, el tema. Eh, esto es también cuestión, si es una alumna que tiene... Vale, Marta. es de infantil. Sí, pero ya estando en cuarto saben los profesores que son de inglés, a lo mejor es más recomendable que vayan a hablar con ellos para que les orienten. Vale. Aún así, en general también, a ver, y esto es ya lo último, lo prometo, os encontraréis con alumnos que están un poquito a caballo entre dos departamentos, ¿vale? Pues vosotros, obviamente, controláis, porque no se puede controlar de todo, controlaréis más de un ámbito que de otro. Bueno, pues dentro de vuestras competencias, lo que es un TFG con todas las características, eso da igual que sea de chino, de didáctica a las matemáticas, de tal. Un TFG tiene que guardar una serie de características, una estructura, unos formatos, una serie de características mínimas para que sea un TFG. Y eso lo podemos hacer todos. En la medida que nosotros podamos orientar para que ese contenido esté bien hilado y bien argumentado, maravilloso. Y en la otra parte, pues es también un poquito tarea del alumno el empaparse del tema para que tú le puedas ayudar en una parte, pero que ahí no se puede llegar a todo, o sea que no somos dioses en todo. Eso por un lado. Y luego por otro, también se puede dar el caso, se puede dar, no, vamos a tener casos y varios en los que un alumno nos va a decir, yo no he elegido este eje temático, ¿vale? Eso pasa porque las plazas son las que son, los profesores ofertamos una serie de plazas o tenemos las plazas de nuestra área, pero, por ejemplo, hay áreas muy demandadas, ¿vale? Por ejemplo, y no es por tirarnos flores, pero psicología suele ser muy demandada. Al igual que otras, ¿eh? Pero yo, bueno, puedo hablar de lo mío porque es un poco más de lo que sé. Vale, Paloma, y como sabéis, si ya estamos acabando. Chao. Las áreas que son muy demandadas, no hay plazas para todos. Entonces, hay algunos que lo eligen y como va por orden de nota, hay algunos que lo eligen y se lo dan, y hay algunos que tienen una nota muy bajita y al final su primera opción, su segunda, su tercera, su cuarta está cubierto todo y se les asigna su quinta opción. Pues que sepamos que nos pueden venir alumnos en los que me dice, es que era mi quinta opción. Bueno, yo siempre les digo, dentro de lo que es un macroeje, que es el que al final se te ha asignado, ese macroeje puede concretarse en función de tus intereses también. Es decir, que le den el toque o el enfoque que a ellos les resulte de interés dentro de un marco general que es para el que el profesor te puede ayudar. O sea que ten en cuenta que no hay, si el profesor yo me voy a poner de ejemplo, si yo pudiera tutorizar 50 TFGs, pues podría ayudar a todos los que quieren mi área temática, pero no es posible, o sea, la realidad es la que hay. Entonces, a los que llegan diciendo es que yo no quería hacer de este eje, pues no podemos abarcar todo, pero sí que puedes concretarlo en tus áreas de interés. Es verdad que muchísimos alumnos tendrán su primera o su segunda opción, pero que va a haber algún caso en el que sea su cuarta o quinta, los que tienen muy poquita nota o aquellos que no respondan, que también puede ser, que luego hay veces que se quejan los que no han respondido, los que no han pedido ningún eje son los que te dicen, pero es que yo no quería de esto. Y yo, pues es que no me has dicho qué eje querías y ahora te estás quejando de que no tienes el eje que quieres. Bueno, pues hay casos muchos, pero bueno, que sepáis un poquito lo que nos podemos encontrar. ¿Vale? Bueno.
¿Alguna duda más? Así final. Yo voy a estar, como sabéis, estos días, o sea que me podéis seguir preguntando, pero que sepáis que eso, que dentro de un par de días os escribiré probablemente, espero, un par de días o el lunes o martes. Os escribiré un correo diciendo ya podéis consultar vuestros alumnos y los pasos a seguir. ¿Vale? Muy Que ya bien. los tenéis aquí en la presentación. Vale, gracias, Esther. Muchas gracias, Esther. Bueno, pues gracias a vosotros, que tengáis una Buen feliz fin tarde. de- Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Una pregunta. Chao. Espera. Ahí. Esther, Sí, perdón, que es que estoy en el despacho. Yo te voy a escribir. Maite se nos ha colado. ¿Te puedo hacer una consulta de un caso Pero ¿la sigo grabando o no? de Lo TFG? digo- Pues, TFG, venga, a ver si lo sigo grabando, por si nos vale a todos. Venga. Vale, una pregunta. La guía docente, vale, yo tengo el caso de la alumna que me lo tiene, no te preocupes, con No, mi no, gracias. Que me lo entrega ahora en la convocatoria de ahora ordinaria. Pone aquí en la guía docente el Ah, no, 10 de pero tú eres enero. de UCM. Tú eres de No, yo- UCM. Claro. Sí, voy a parar la Voy a grabación enseñarla. para que no les influya a los demás, vale. ¿vale? Y sigo hablando contigo. Espera. Bueno, un saludo a todos los de esta reunión. Si queréis quedaros, os podéis quedar, pero corto la grabación para todo el mundo. Me quedo porque Chao. es verdad.